Bueno, tenemos esta noche a Juan Fernández, economista y experto petrolero, pero tenemos también a otra personalidad que conoce mucho de lo que implica este derrame para la conservación de la vida silvestre, los ecosistemas, y tenemos a Carlos Gómez, quien es precisamente un experto en comunicación ambiental y conservación de vida silvestre. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche, una noche que continúa siendo triste. El presidente Barack Obama ha llegado a Luisiana en la tarde de hoy y mañana viaja a Pensacola. Aquí vemos, por ejemplo, una de las informaciones que tenemos, que estamos manejando, dice que algunos bañistas en Pensacola salieron del agua tras ser ya alcanzados por la marea de petróleo. Varios pelícanos marrones empapados de petróleo apenas lograban mantenerse a flote frente a una isla de Luisiana, y el crudo en las playas de East Grand Terre, en Luisiana, tiene una tonalidad rojiza y purpúrea como sangre seca. Y aquí vemos, vamos a verlo nuevamente según las últimas imágenes, las más recientes. Ahí vemos la Florida, Pensacola, ahí vemos cómo se va extendiendo la mancha, pudiera pasar por debajo de los cayos y seguirse desparramando en el océano Atlántico. Ahí vemos la proyección que están haciendo los modelos de computadoras en función, en base a las corrientes del Golfo. Y esto sería una catástrofe todavía que no se ha conocido en los Estados Unidos. ¿Se tapó totalmente? ¿Hay posibilidades a corto plazo de tapar el escape, la fuga? Bueno, lo que se hizo hoy con este tapón fue, a la vista de BP, muy exitoso. Todavía falta sellar completamente la fuga, porque bueno, estamos hablando de 5.000 pies de profundidad, en consecuencia es bastante complejo. Siempre va a haber alguna pérdida. Lo que ellos están tratando es de capturar lo máximo posible de lo que está saliendo por este vertido, ¿no? Aquí vemos los pelícanos. Se están con detergente, es la única forma de irlos limpiando, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro... uno por uno. Es uno por uno, pluma, ¿no? por pluma. Exactamente. El caso de los pelícanos es muy representativo porque en esta época del año pasan cerca de 500 millones de aves que son 500 millones. Aves migratorias, de las cuales 400 de ellas están en peligro de extinción, y el pelícano era una especie que había estado anteriormente en peligro de extinción y el año pasado había salido de la lista. Entonces es una especie que por fin se había recuperado y que obviamente tiene su hábitat en esta isla cerca de Luisiana, y bueno, y vamos a volverla a colocar en esa lista. ¿Por qué mueren? ¿Mueren por intoxicación a través de las vías respiratorias o a través de la pluma de la piel? Mueren por dos razones. Ese plumaje, cuando se llena de petróleo, provoca que se pierda la defensa natural que tienen en la grasa de las plumas y les da hipotermia. Entonces, por un lado mueren por hipotermia, y por otro lado, obviamente, en el momento en que ellos absorben el petróleo, se les daña los riñones, los pulmones, y obviamente también entonces están destinados a morirse, a menos de que los huevos no pueden incubarse. Es una tragedia que no se había visto antes en los Estados Unidos. Es la peor tragedia ambiental en la historia de los Estados Unidos y está en nuestras puertas. Otras especies que podrían estar en peligro, además de los 500 millones de aves que migran ahí. Sí, bueno, toda la parte de pesca, porque obviamente se ha afectado la cadena alimenticia en el momento en que el fitoplancton se contamina. De ahí en adelante los animales que son herbívoros consumen ese fitoplancton contaminado, y los carnívoros... Los camarones, las ostras. Claro. Y por supuesto, en la medida que uno va subiendo de categoría de animal, la langosta, los camarones, los delfines, los atunes y todos los animales que necesitan, además, como por ejemplo el pelícano, que requieren del agua, que ellos absorben el agua para su alimentación, están destinados a contaminarse. ¿Cómo se le dice a una bandada de aves que no se pase por allí? ¿Cómo se le dice a un cardumen de peces que se desvíen porque está contaminada el agua? No se puede. ¿Y qué solución hay a corto plazo? ¿No la ve? Bueno, la solución a corto plazo es obviamente hacer planes de contingencia que sabemos que no han sido exitosos, pero limpiar los animales de alguna manera. Y el Exxon Valdez lleva 21 años que sucedió y todavía hay zonas con petróleo, y la biodiversidad no ha sido de nuevo controlada como a los niveles del 89. Después que el petróleo llega a las playas, ¿no se va? Petróleo, cuando llega a las playas, se filtra por la misma arena, y entonces se determina que se necesita más o menos un siglo para que sea... ¿Un siglo? ¿100 años? Sí. A nivel de profundidad, por supuesto. Claro. O sea que las que llegan a las playas de Pensacola, de Luisiana, a todos esos estuarios ahí, cerca del delta del Mississippi y todo eso por ahí,
por lo menos un siglo. Sí, a nivel de profundidad, repito, a nivel superficial obviamente se pueden limpiar las áreas, pero cuando uno abre un hueco, allí va a estar el petróleo que queda de excedente. Juan, ¿dónde ha estado la falla, los fracasos y si podemos tener esperanza de que por lo menos ya el que se derramó, se derramó? Pero sí, bueno, el que continúa, ¿cómo se puede tapar? Exacto, yo creo que la solución, digamos, definitiva, en este caso, tiene que ser los pozos de alivio. Eso va a tardar hasta agosto, dicen. Exacto, unas 6, 8 semanas más. Eso es, digamos, lo más seguro de todo. Obviamente, British Petroleum en este momento debe estar de cabeza buscando una solución intermedia, porque una vez taponado, le queda el problema de la superficie, que también, como estamos viendo, inclusive puede llegar a Inglaterra, a la Gran Bretaña, ¿no? En sus costas. Los daños para BP son verdaderamente significativos. Fíjate, en la última década, BP ha pagado al gobierno americano multas equivalentes a 730 millones de dólares. Recordar la refinería de Texas que se incendió, el problema en el oleoducto en Alaska y unos problemas sobre precios que también eso generan multas. Esto no es comparable con eso. Aquí, inclusive hoy una publicación en Europa decía que hasta 30.000 millones de euros, es decir, al cambio de hoy, 40.000 millones de dólares le puede costar esto a BP. BP está en un proceso verdaderamente muy complejo. Aquí se habla de medidas que el gobierno puede tomar y entre ellas hay una que se llama el Corporate Death Sentence, que es como vamos a acabar con BP desde el punto de vista legal. Recordemos que el presidente dijo que iba a haber acciones civiles y criminales por esto, pero también, digamos, la geopolítica se mueve alrededor de esto. 80%, según algunas fuentes, del suministro a Irak de las tropas americanas viene dado por BP. El 25% o más de las reservas de petróleo de los Estados Unidos están en el Golfo y no se puede acabar de un día para otro con la industria petrolera porque este país entonces se paraliza. O sea, el gobierno de Obama realmente tiene un problema grave entre manos, de difícil solución por la presión ambiental, la presión de la gente, de la opinión pública y por otro lado las necesidades de energía. No se puede entregar este país a manos entonces de los países que hoy en día continuamente los atacan. Si quiere cortar el suministro, digamos, de petróleo producido aquí, depender entonces cada día más de países que no son amistosos. O sea, si finalmente, vamos a continuar, pero si finalmente se produce esa proyección, se concretiza esa proyección y pasa por debajo de los Cayos, o sea, al sur de los Cayos, en el loop, entra en el loop, va al Océano Atlántico, pasa por la costa norte de Cuba, dos países que no tienen relaciones normales, como Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo se enfrentaría esa catástrofe? Me lo cuenta después de la pausa.